Bueno, y antes de pasar a las charlas, enfatizar nuestro interés de seguir potenciando las redes, no solo dentro de la Facultad de Ingeniería, sino fundamentalmente en toda la UBA. En otras líneas del vector lo hemos hecho crecientemente, por ejemplo, eficiencia energética, ustedes recordarán los encuentros que hicimos el año pasado sobre el tema, movilidad eléctrica es algo que también viene conectando mucho. Bueno, ahora con esta instancia pensamos que eso se va a potenciar todavía mucho más. Así que bueno, paso a presentar la primera de las presentaciones al ingeniero Esteban Van Damme. Esteban es ingeniero industrial por la Universidad de Buenos Aires y magíster en energías renovables con especialización en energía eólica por la Universidad Tecnológica Nacional. Es cofundador de la ONG 500 RPM, dedicada desde 2010 a la electrificación rural mediante energía eólica. Fue miembro directivo de la Wind Empowerment, una red global de organizaciones dedicadas a la electrificación rural mediante energía eólica entre 2010 y 2016. También fue cofundador de Eolocal, una empresa que comercializa pequeños aerogeneradores, entre ellos un modelo de 700 watts que ha sido instalado, entre otros, por la Administración Nacional de Parques Nacionales en muchos de sus puestos en el país. También se desempeña como gerente de desarrollo en Aires Renewables, una consultora que brinda asesoría a empresas privadas en toda la cadena de valor de proyectos eólicos y solares fotovoltaicos de alta potencia. Recientemente ha sido distinguido como embajador del viento 2020-2021 por Argentina por el Global Wind Energy Council. Su presentación se enfocará en describir las características del mercado de energías renovables en Argentina, con énfasis en el segmento de la energía eólica. También se referirá a los desafíos para el desarrollo de un parque eólico y, por último, se referirá a la generación eólica de baja potencia y los aportes de la ONG 500 RPM que mencionaba antes. Muchas gracias, Esteban, por estar presente y te escuchamos. Bueno, hola a todos, muchas gracias Luciano por la invitación a este ciclo. Es un gusto y un honor para mí siempre volver a la que fue mi casa de estudios, así que muy contento de poder estar y de poder compartir mi experiencia y con tanta gente. Veo que hay una cantidad notable de participantes, así que veo que es un tema que despierta mucho interés y es una gran alegría. No sé si me ven y me escuchan bien. Perfecto, Esteban, perfecto. Bueno, buenísimo. Bueno, yo les voy a transmitir un poco mi experiencia en algunos temas específicos de energía eólica, sobre todo relacionados con alta potencia, es decir, con parques eólicos, aunque voy a tratar al final de comentar un poco acerca del proyecto de 500 RPM, como mencionaba Luciano, que tiene más que ver con baja potencia, digamos, con pequeños aerogeneradores. Bien, para arrancar les voy a dar un poco un panorama general de dónde estamos parados hoy en términos de energías renovables en Argentina. Esta es información que pueden consultar en cualquier momento online, que es información que provee Camesa. Ahí abajo les puse el link de la página web. Eso da en cualquier momento tiempo real la situación de renovables del país. Esto, como verán, la captura pues, tiene la fecha de hoy, son una captura de hoy a las 3 de la tarde. Así que es bien actual. Ahí pueden ver, por un lado, bueno, en total, en cuanto a potencia instalada en nuestro país, 1.600 megas de eólica, 645 megas de fotovoltaico, 109 megas de bioenergías y 242 megas de hidráulico renovable, pequeñas hidroeléctricas. Como verán, eólica es la que tiene mayor proporción entre las distintas fuentes renovables en la matriz energética actual de nuestro país en cuanto a megawatt de potencia instalada. Quizás en cantidad de proyectos creo que es un poco superior la cantidad de proyectos fotovoltaicos porque hay mucha cantidad de proyectos más pequeños en fotovoltaico. Pero bueno, cada tecnología obviamente tiene su característica, pero como pueden ver, la presencia de eólica es predominante. En este mismo portal pueden ver esta otra información, pueden ver un agregado total de la potencia renovable instalada en nuestro país, que sumando todo lo que veíamos recién son 2.660 megas. Es importante remarcar acá que hay mucha potencia que se está construyendo y mucha que está on hold, digamos, a la espera de que se defina un poco la situación post pandemia. La pandemia obviamente demoró mucho los planes, así que estamos, bueno,
seguramente habrá muchos proyectos que quizás estaban previstos, que fueron adjudicados en alguna de las rondas del programa Renovar, y que ahora les comento un poco de qué se trata, y que no avancen, y hay otros que sí. Así que ahí hay un nivel de incertidumbre. Pero en lo concreto, hay 2.600 megas instalados operando en este momento sobre una demanda total de 16, no promedio, digamos, de 16.000 megas. Con lo cual, en el momento, no promedio, sino instantáneo en el momento en que se sacó esta foto, digamos. O sea que en ese instante, como se puede ver en el relojito de la derecha, estábamos en un 16, que esto es hoy a las 3 de la tarde, estábamos en un 16,6% de proporción de renovables sobre el total, lo cual es un valor bastante alto. El récord se alcanzó, como se puede ver ahí, hace un mes más o menos, un mes y medio, en donde se alcanzó un 22,6% de nuestra matriz proveniente de fuentes renovables. Acá pueden ver un poco cómo es la participación de cada tecnología en un día tipo. Esta es la foto del día de ayer, en donde tiene las 24 horas. Pueden ver, digamos, una generación, si se quiere, de base hidroeléctrica que es bastante constante, un valor relativamente pequeño, porque estamos hablando de pequeña hidroeléctrica. Las hidroeléctricas grandes, como el Chocón o Yacyretá, no son consideradas como renovables en este esquema, digamos, y no están agregadas en este portal específico de renovables por CAMESA. Esto es el hidráulico de pequeña escala. Después tenemos bioenergías, que también es bastante de base, sobre todo bueno, biogás y biomasa, que tiene una pequeña proporción, pero que es constante, digamos, potencia en firme, si se quiere. Y después tenemos las fluctuantes, que son las dos mayoritarias en potencia, que son la fotovoltaica y la eólica. La fotovoltaica, como pueden ver, arranca eso de las 7 de la mañana, tiene un pico durante toda la, digamos, a partir de las 11 alcanza su máximo hasta eso de las 4 de la tarde, y después empieza a disminuir hasta las aproximadamente 7 de la tarde. Y la eólica tiene un comportamiento mucho menos homogéneo, un poco más errático, porque depende del viento del momento. La verdad es que como actualmente ya hay parques eólicos en distintas regiones del país, no es tan fluctuante. Si todos los parques estuvieran en la misma región, bueno, cuando en esa región hay viento, veríamos un pico fuertísimo, y cuando en esa región se corta el viento, veríamos un valle. Como hay aerogeneradores o parques eólicos en distintas zonas, bueno, eso se va matizando, digamos, y la suma no tiene tanta fluctuación total. Así que un poco pueden ver, qué sé yo, ayer, por ejemplo, en esta foto de ayer se alcanzó un pico de 2.500 megas a las 10 de la mañana, más o menos. En la columna de la derecha, en ordenadas, pueden ver el porcentaje que se representó con respecto a la matriz total, que es la curva en verde, en donde se ve que se alcanzó el pico eso de las 5 de la mañana. Claramente ese pico corresponde a que en esa hora había una demanda muy baja de energía y potencia por parte del país, de la red, y entonces de la demanda, y entonces eso hace que en proporción se da una proporción muy alta. Por ahí aunque en valor absoluto se generaron más renovables a las 10 de la mañana, en valor relativo fue mayor el pico a las 5 de la mañana. Esto es una foto, pero esto está en vivo para que lo puedan ver en cualquier momento. También pueden ver cómo es la situación en cada región. Pueden ver sobre todo lo que nos convoca en esta charla, que es la parte eólica. De vuelta, pueden ver que es la que mayor proporción total tiene sobre las distintas fuentes renovables. Sobre todo en las últimas dos regiones, región Patagonia y región GBA, Buenos Aires y GBA. La provincia de Buenos Aires tiene muchísima potencia instalada, sobre todo la zona de Bahía Blanca, que es la zona, digamos, de mayor desarrollo eólico, por varias razones, digamos, porque no solo tiene un muy buen recurso, sino que tiene una geografía bastante buena, en el sentido de que es plano, y además tiene mucha demanda eléctrica, muchas redes eléctricas, entonces tiene mayor posibilidad de inyectar mayor potencia. Y en Patagonia, bueno, con la cuestión de viento, también hay una potencia instalada muy importante. La tercera es que es Comahue, que es la zona de Neuquén, que también tiene muy buenas condiciones, pero lejos de las otras dos. Y después algo de potencia instalada en la región centro, principalmente en Córdoba, y en NOA.
Y bueno, y acá pueden ver un poco de la participación de otras fuentes, de otras fuentes renovables. Vamos a meternos un poco de lleno ahora. Esto era una idea, un repaso general del mercado y dónde estamos. Me olvidé de comentarles que, digamos, todo este mercado se desarrolló a raíz de lo que fue la ley 27191, que es la ley de generación de energías renovables actual, que rige en este momento, que dio origen a el programa Renovar, que fue un programa que, digamos, a través del cual CAMESA, digamos, organizó licitaciones en las que compró energía renovable a través de lo que se conoce como PPA, que son Power Purchase Agreement, que son contratos a 20 años en donde el Estado se compromete a comprar la energía que genere un parque a un precio preacordado, digamos, obviamente es una licitación, así que ganan los precios más bajos, al precio ofertado en dólares. Ese mecanismo funcionó muy bien y generó un desarrollo fuerte del sector renovables en general y fue el que dio origen a prácticamente toda la potencia que se instaló y que vieron en las figuras anteriores. Eso fue a través de distintas rondas de licitaciones. La primera fue conocida como Renovar 1, después hubo una ronda intermedia que se conoció como Renovar Ronda 1.5, que en realidad fue como una especie de repechaje para aquellos que no habían sido adjudicados en Ronda 1, pero darles una segunda oportunidad. Luego vino Renovar Ronda 2, y lo último que hubo fue una ronda 3 que se conoció como Mini REN, que era para proyectos más pequeños de hasta 10 megas. En las otras rondas anteriores era hasta 100 megas. En la ronda 3 fue hasta 10 megas, pensado para inyectar en líneas de distribución, es decir, de media tensión, típicamente 33 kV, en vez de los proyectos grandes, líneas de 132 kV de alta tensión. Bien, ahora me meto un poco de lleno en aspectos financieros y en cómo es el desarrollo de un parque eólico. Cuando uno quiere desarrollar un parque eólico, digamos que la vida de un parque eólico se puede dividir en dos etapas, en dos grandes etapas. Una es la etapa de desarrollo y la otra es la etapa de construcción. La etapa de desarrollo es una etapa de mucho riesgo porque se invierte en algo muy incierto, donde no se sabe si finalmente será exitoso el proyecto. Y obviamente hay una tasa alta de fracasos, y así es el mercado, pero por los pocos éxitos que hay entre esos fracasos justifican económicamente el total, digamos. Y en segundo lugar se entra, para aquellos proyectos que avanzan, en la etapa de construcción, que esa es una etapa de obra que es otra etapa totalmente diferente, y en general son actores diferentes, los desarrolladores y los que son, digamos, dueños de los parques, digamos, en la etapa de construcción. En la etapa de desarrollo, básicamente lo que se hace es papeles, trabajo de ingeniería, trabajo de escritorio, no hay una máquina, hay poco en el sitio, digamos. Todo arranca con una búsqueda de una zona apropiada para el desarrollo de un proyecto eólico. Entonces, en general, cuando uno va a desarrollar un proyecto, no mira cualquier lugar, sino que arranca mirando solamente aquellos lugares que potencialmente tendrían sentido. O sea, zonas en donde hay buen viento y donde hay una línea eléctrica capaz de evacuar la potencia que se desea evacuar. Son los dos grandes filtros. Después hay que cumplir otros requisitos, por ejemplo, no estar adentro de un parque nacional, o no estar en una zona muy montañosa digamos que es imposible desde el punto de vista de ingeniería civil, de la obra civil, o en fin, puede haber un montón de otras restricciones, pero las dos principales diría yo que son las que filtran del 100% del territorio nacional, dejan un porcentaje muy chiquitito, son el recurso y la existencia de una línea eléctrica capaz de evacuar la potencia del parque. Dentro de las zonas que quedan de esos primeros filtros, uno, digamos, como desarrollador empieza a ya recorrer la zona, contactar dueños de campos, inmobiliarias, distintos intermediarios capaces de poner en contacto al desarrollador del parque eólico o del proyecto con el dueño del campo, de un campo, digamos, que cumpla con todos los requisitos que uno quiere,
y se firma un contrato de usufructo con ese dueño de campo, en donde el dueño nos da el permiso para hacer todos los estudios que hay que hacer primero y eventualmente construir y operar un parque eólico durante más o menos 25 años, donde es un contrato muy fuerte porque básicamente nos da ese permiso con un derecho real sobre la tierra, a cambio de poco en una primera instancia, porque no se le puede ofrecer mucha plata porque es una etapa, recordemos, de riesgo. O sea, lo que se le ofrece es mucha plata si el proyecto avanza en etapa de construcción. Se firma hoy que si el proyecto se construye, esta es la remuneración, que es muy elevada, pero se firma hoy. Entonces ahí es un acuerdo muy fino que hay que lograr con los propietarios. Una vez que está asegurada la tierra y que uno está seguro de que cuenta con un contrato lo suficientemente fuerte para hacer un parque eólico en ese campo, recién se empieza a invertir en el proyecto. En cuanto a inversiones, lo primero que se hace es instalar un mástil de medición y evaluación del recurso, que es un mástil que tiene una serie de instrumentos a lo largo de toda su altura. En general se busca que el mástil tenga la misma altura que va a tener el aerogenerador que se piensa instalar en ese lugar. Pues si se van a instalar aerogeneradores con 120 metros de altura de buje, bueno, se busca poner un mástil de 120 metros de altura para poder colocar un anemómetro, que es un instrumento que mide la velocidad del viento, en la punta, y de esa forma poder tener una medición del recurso a la altura en donde después va a estar el aerogenerador. Dicho esto, se instalan otros anemómetros a distintas alturas para poder caracterizar el perfil vertical del viento, es decir, cómo varía la velocidad de viento con la altura. También se instalan otro tipo de instrumentos, como veletas para medir la rosa de viento, que es lo que se ve en la imagen de arriba a la derecha, que es básicamente con qué frecuencia viene el viento de cada dirección. Y eso es muy útil a la hora de diseñar el layout del parque y poder, digamos, ubicar la posición exacta de cada aerogenerador dentro del predio disponible, entendiendo que no se cubran o no se hagan sombra de viento entre sí. Es importante conocer las direcciones predominantes del viento. Entonces, es importantísimo también poder medir la dirección de viento con estas veletas a distintas alturas también, durante la campaña de medición. Después un mástil típico de medición tiene otros instrumentos para medir, por ejemplo, presión o temperatura, humedad, básicamente para poder tener el dato de densidad del aire, que es una variable también importante a la hora de caracterizar el recurso eólico. Con todo eso es importante que esa campaña suceda durante por lo menos un año, mínimamente, para poder tener las 4 estaciones y caracterizar, digamos, el perfil anual del viento, sabiendo que es un recurso estacional. Y normalmente se busca tener incluso varios años de mediciones para poder achicar el riesgo asociado a una incertidumbre en la velocidad de viento y por ende en el recurso principal, insumo de la energía eólica y por ende de los ingresos que va a tener económicos el parque eólico. Luego de haber firmado un usufructo y de haber instalado el mástil de medición y hacer un seguimiento de las mediciones durante por lo menos un año, en paralelo se van gestionando otras cosas, como estudios distintos. Básicamente los principales son 3. Hay un estudio eléctrico, que se conoce como estudio eléctrico de etapa 1, que responde a los procedimientos de CAMESA y que básicamente lo que se busca demostrar ahí es que la potencia que va a inyectar el parque es compatible con la estabilidad de la red, porque se va a conectar a la red nacional y hay que demostrar que el parque no va a generar alteraciones en la red que repercutan en la calidad del sistema. Es un estudio eléctrico que se presenta ante CAMESA, en realidad se presenta ante el dueño de la línea, digamos, la transportista, pero luego eso se eleva a CAMESA y por último tiene que dar su aprobación el ENRE, con lo cual, digamos, pasa por varios filtros antes de poder conectar el parque a la red. También hay que hacer un estudio de impacto ambiental, que eso lo aprueba luego la autoridad ambiental provincial, eso es de orden provincial. Y por último hay que hacer lo que se conoce como un RP, que es un reporte de producción energética, que es un cálculo de cuánta energía va a generar el parque, es una estimación de cuánta energía va a generar el parque. Algo de eso lo vamos a ver en detalle más adelante de esta presentación, que es un documento clave, no solo a la hora de buscar financiación, sino a la hora de que sea autorizado, digamos, por el Estado en el programa renovable. Y luego, por supuesto, hay otros gastos, con lo cual pueden ver que el presupuesto que tiene
El desarrollo de un parque de, por ejemplo, 100 megas es en el orden de $250.000. Ahora, cuando vamos a la etapa de construcción, como pueden ver, los números son otros y se alcanza rápidamente un total de más o menos para un parque de 100 megas en el orden de $125 millones. Es otra escala y es otro tipo de vuelta, de dueños, si se quiere, de empresas. ¿Quiénes son los dueños de los parques eólicos actualmente en Argentina? Los principales, bueno, está Geneia, está YPF, Pampa Energía, Central Puerto, algo Pan American Energy, Petroquímica Comodoro Rivadavia, en fin, les estoy nombrando por ahí los principales, hay muchos más, pero como verán son empresas de gran porte que son las que tienen quizás la capacidad técnica y financiera de este tipo de inversiones de envergadura. Bien. Para repasar rápido el cuadrito, de esos $125 millones obviamente se componen en mayor parte por los aerogeneradores en sí, aunque después tenemos un componente fuerte de transporte y montaje, todo lo que es logística, las instalaciones eléctricas internas, todo el cableado entre aerogeneradores, la subestación, básicamente para elevar a 132 kV para evacuar en esas líneas de alta tensión, obras civiles y caminos, etc. Y bueno, después contingentes. Bien. Uy, no sé por qué salté de una a la última slide. Voy a volver para atrás. Para darles un ejemplo numérico de cuánto genera un parque eólico de 100 megas, si un parque de 100 megas, de 100 megawatts, estuviera funcionando durante las 8.760 horas que hay en un año, generaría 876.000 megawatt hora de energía por año. Eso es suponiendo que el parque funciona a 100% de potencia nominal de los aerogeneradores todas las horas del año, lo cual es irreal, y depende de cómo varíe la velocidad de viento a lo largo del tiempo, el porcentaje de ese total ideal que vamos a tener. Y eso es lo que se conoce como factor de capacidad. Y si en un parque eólico, por ejemplo, de 100 megas, la energía real que se genera son 438.000 megawatt-hora por año, que sería la mitad, digamos, de los 876.000 ideales, hablamos de que tenemos en ese parque un factor de capacidad del 50%. Es un índice que permite rápidamente saber qué tan bueno es, digamos, el rendimiento de un parque, en función del rendimiento de las máquinas y a la vez del viento del lugar. Para darles una idea de números, en Argentina los parques más flojitos, digamos, por ahí están en el orden de promedio de entre 40 y 45, el montón, la mayoría están entre 45 y 55, y los mejores están arriba de 55 hasta 60, 65, incluso algunos. En la Patagonia son los valores de factor de capacidad que se manejan. Y ahí pueden ver un poco cómo es eso en relación a cuántas personas, digamos, o cuántos hogares puede abastecer en un parque de 100 megas. Cuando uno, esta es la única slide por ahí que tiene que ver con teoría, pero para tener un poco de contexto, digamos, cuando uno quiere calcular cuánta energía va a generar un parque eólico, tiene que mirar dos cosas. Tiene que mirar las características de la ubicación y tiene que mirar las características de la máquina, del aerogenerador que se va a instalar. La ubicación básicamente se caracteriza con una distribución de probabilidad, que es la distribución Weibull, que es la que mejor caracteriza la velocidad de viento, que básicamente tiene dos parámetros, que saben conocer como A y K, un parámetro de escala y un parámetro de forma, que nos da, digamos, la distribución Weibull nos da la frecuencia de velocidades de viento del lugar. Obviamente, cuanto más a la derecha estamos, mejores son los vientos o sea, cuanto más corrida a la derecha está esa curva, digamos, mejores son los vientos del lugar. ¿No? Más probabilidad tenemos de tener velocidades de viento más elevadas. Esa distribución de Weibull es una característica del lugar. Por otro lado, tenemos lo que se conoce como curva de potencia del aerogenerador, que es una característica propia exclusiva del aerogenerador, de la máquina. Independientemente de dónde se ponga, lo que nos dice es qué potencia de salida vamos a tener con un aerogenerador a diferentes velocidades de viento. El caso de ejemplo que estoy mostrando, verán que son potencias bajas en el orden de los watts, y que la nominal es 800 watts, esta es una curva correspondiente a un aerogenerador de baja potencia, pero de todas formas la forma de las curvas son similares, digamos, tienen ese comportamiento medio sigmoidal, donde va aumentando la potencia en función de la velocidad de viento. Entonces, si yo tengo las características de la máquina, es decir, que sé cuánta potencia me va a dar a distintas velocidades de viento, y tengo a su vez la probabilidad que tengo de tener cada velocidad de viento, bueno, haciendo una multiplicación de las dos, o
integral del producto de las dos, vamos a tener la producción energética de un parque eólico o de una máquina, en función de lo que estemos calculando. Esa es la forma en que se calcula la cantidad de energía que se va a generar. Ahora bajando esto a tierra, a un dimensionamiento concreto para un proyecto, para un parque eólico, cuando uno va a dimensionar un parque eólico, lo que tiene que hacer, como dice ahí arriba, es un proceso de evaluación de los recursos utilizados para determinar la posición exacta de una o más turbinas eólicas en una parcela de tierra con el objetivo de maximizar la producción de energía anual. Es decir, yo tengo un campo definido, con bordes definidos, que son los que son, y yo tengo que ver dónde pongo cada uno de los aerogeneradores ahí adentro de forma de maximizar la producción de energía. En realidad el objetivo de maximizar la producción de energía no es tan así, porque después hay una optimización con criterios económicos, digamos. Al final lo que se busca es maximizar la TIR del proyecto, pero en una primera instancia se busca hacer por lo menos una optimización a nivel técnico de maximizar la producción de energía con ciertos parámetros lógicos de pérdidas que no vamos a ver. Entonces, lo que voy a definir es la posición de cada aerogenerador, lo que dice ahí arriba, WT responde a Wind Turbine en inglés, aerogenerador, producción energética anual, cuánto va a generar ese parque, y las pérdidas que me va a generar ese parque o que voy a tener con la configuración o con el layout que diseñé, principalmente las pérdidas por efecto Stella, que es cuánto se, digamos, tapan el viento unos a otros aerogeneradores dentro del mismo predio, algo vamos a ver respecto a eso. Luego, obviamente, hay criterios económicos y hay limitantes de obra civil y obra eléctrica, porque si uno tuviera un campo infinito, el óptimo seguramente sería tener los aerogeneradores lo más lejos posible entre sí para reducir al mínimo ese efecto Stella y las pérdidas por efecto Stella, pero eso se choca con una optimización económica en donde eso me obligaría a muchos más kilómetros de camino y kilómetros de cable y pérdidas eléctricas, que en el óptimo económico seguramente no está ahí. Entonces esa es la solución de compromiso que hay que obtener. ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta a la hora de hacer este dimensionamiento? Bueno, por un lado el perfil vertical, que es como les comentaba antes, cuánto aumenta la velocidad de viento con la altura. Esto es muy importante porque básicamente nos va a permitir entender si vale la pena poner una torre más alta o no. En algunos casos, una torre más alta nos da muy poca diferencia de velocidad de viento y por ende no se repaga ese delta de altura, mientras que en otros casos quizás la diferencia de altura nos hace ganar mucha velocidad de viento y sí se repaga ese delta de altura de torre. Luego hay que tener en cuenta, por supuesto, la distribución de Weibull del lugar. Como mencionamos antes, la curva de potencia del aerogenerador, son todos inputs para mi modelo. Hay que tener en cuenta la rosa de vientos, porque de esa forma voy a saber cómo ubicar las filas de aerogeneradores entre sí, de tal forma que esas filas estén perpendiculares a la dirección predominante de viento. Luego tengo que conocer la densidad de aire, que es un parámetro clave también a la hora de caracterizar la curva de potencia. En realidad, los fabricantes de aerogeneradores nos van a dar distintas curvas de potencia a diferentes densidades de aire. Entonces, el input va a depender de la densidad de aire, la curva de potencia que uno le carga al modelo. Y por último, la topografía, porque la topografía nos da básicamente la altura de cada punto del terreno, y como la velocidad de viento aumenta con la altura, obviamente vamos a tener una influencia de la topografía. Esto bajado a tierra, ¿cómo funciona? Este es un típico software de modelado de parques eólicos para diseñar un layout. Los dos principales que se utilizan en el mercado son uno que se llama WindPro y el otro se llama OpenWind, son los dos más usados. Básicamente lo que se hace es cargar las curvas de nivel o de topografía del campo que uno tiene, de que uno dispone con un contrato con el dueño de campo, como vimos al principio. No hace falta tener la curva de nivel de más que eso, digamos, del campo concreto en donde uno va a poner el parque. Uno tiene que tener los datos de la estación meteorológica. Los datos de la estación meteorológica son básicamente tres. Una es la ubicación de la estación meteorológica en sí. O sea, en qué punto, en qué coordenadas con respecto al campo, si está en el medio del campo o no. Lo segundo es la altura, o las distintas alturas de mediciones que uno tiene, a qué alturas están los anemómetros. Y la tercera son los datos concretos de esa estación meteorológica, o sea, los datos de velocidad de viento y dirección de viento de todos esos instrumentos, que típicamente son datos 10 minutarios, o sea, son datos cada 10 minutos.
Todos esos datos voy a necesitarlos como input de mi modelo, como entradas a este software. También hay que poder marcarle al software restricciones ambientales, por ejemplo, si en mi campo hubiera una laguna, o una casa, o una zona en la que uno tiene que excluir. Y con toda esta información uno corre el modelo. Entonces, básicamente, el procedimiento, ¿cuál es? Primero marco los bordes de mi campo. Una vez que tengo los bordes de mi campo, cargo las curvas de nivel dentro del campo, y sobre esas curvas de nivel marco además el dato de velocidad de viento del punto y el punto en el que medí esos datos de velocidad de viento. Y con eso, extrapolando la velocidad de viento de ese punto al resto del campo, usando justamente las curvas de nivel, entendiendo que la principal variable de cambio de velocidad de viento va a ser la altura, entonces lo que genero es un mapa de vientos de mi campo. Una vez que tengo el mapa de vientos de mi campo, lo que voy a hacer es empezar a ubicar los aerogeneradores dentro de ese campo, digamos. Obviamente esto se puede hacer de forma iterativa manual, o existen optimizadores que lo hacen automático, digamos. En general, lo más común es poner de forma manual un layout tentativo que ya tenga cierta lógica, por ejemplo, en donde las líneas de los generadores, como se pueden ver acá, las líneas en general están casi en el sentido norte-sur, con lo cual podemos, digamos, suponer que esto corresponde a una zona en donde el viento predominante viene del este o del oeste, es decir, que todos los aerogeneradores a lo largo de una fila reciben el viento predominante sin hacerse sombra de viento entre sí. Y luego las distintas filas de aerogeneradores se espacían mucho más entre sí para que, digamos, la velocidad de viento se pueda recomponer. En todo caso, de vuelta, lo normal es poder hacer un primer layout manual y después empezar a correr los optimizadores cargándole criterios técnicos y criterios financieros. Uno va a ubicar los aerogeneradores en el predio. Básicamente, ubicar los aerogeneradores quiere decir poner las coordenadas exactas donde va a haber un aerogenerador, donde va a estar cada aerogenerador, y a la vez poner los datos característicos del modelo de aerogenerador, es decir, la curva de potencia, y hay otras curvas, hay una curva de empuje, bueno, hay otros datos, pero principalmente la curva de potencia del aerogenerador que se va a instalar. El objetivo, digamos, de este procedimiento, una vez que uno le carga toda esta información al software, el software nos va a devolver dos datos principales. Uno es la cantidad de energía que voy a generar con este parque, con estos aerogeneradores en estas posiciones, con estos vientos de cada una de las posiciones, voy a poder obtener la generación esperada de mi parque completo, que es una generación bruta antes de pérdidas. Luego yo sobre esa bruta empiezo a restar todas las pérdidas que voy a tener, en donde la principal es la pérdida por efecto estela, que es lo que decíamos antes, de que el aerogenerador que está recibiendo el viento primero, por ejemplo, supongamos que el viento viene del sudeste, si viene del sudeste, el aerogenerador que está acá, no sé si llegan a ver el cursor, pero que está más al sudeste del, del parque, probablemente o quizás sea aquel que más energía genere de todos los aerogeneradores del parque. Entonces, obviamente, no todos los aerogeneradores van a generar lo mismo, simplemente porque van a recibir distintas velocidades de viento y además porque se van a estar tapando más entre sí. Los que estén más aguas abajo seguramente generarán menos y tendrán mayores pérdidas por efecto estela. Entonces, el programa no solo me dice cuál es la generación bruta, sino que me dice también cuál es la pérdida por efecto estela que tengo con esta configuración. Obviamente, el objetivo va a ser reducir el efecto estela, las pérdidas por efecto estela, maximizar de esta forma la energía neta generada después de pérdidas. Ahí pueden ver un poco una imagen de a qué se refiere el efecto estela y cómo, digamos, se va afectando el flujo de aire aguas abajo de un aerogenerador. Es muy complejo de modelar esto. Seguramente en esto Alejandro podrá darnos mucha más información. Entonces, en concreto, si uno tiene la energía bruta que va a generar un parque, empieza a aplicar una serie de pérdidas. Las pérdidas por efecto estela en inglés se conocen como wake loss, en este caso también 7,4, un valor aceptable para un parque eólico. Pérdidas eléctricas de 2,5%, pérdidas por indisponibilidad, es decir, que el aerogenerador está frenado por mantenimiento, lo que sea, 3%. Pérdidas por suciedad de palas, que en el fondo a medida que se van ensuciando las palas van teniendo un rendimiento aerodinámico peor, digamos, entonces van teniendo una pérdida con respecto al teórico informado por el fabricante, y pérdidas por rendimiento del aerogenerador, y ahí tenemos un caso en donde el total de pérdidas
le da 13,9%. Las pérdidas no se suman directamente, sino que se multiplican el 1 menos cada una de las pérdidas y de esa forma se obtiene la pérdida total del parque. Y contemplando todas estas pérdidas se pasa de la producción bruta a la producción neta. Y como habíamos dicho antes, la producción se puede ver también como un factor de capacidad con respecto al ideal de tener el parque operando a su 100% del tiempo. Entonces, en este ejemplo tendríamos un factor de capacidad bruto de 51% y un factor de capacidad neto de 44%, es un valor razonable para un parque. Todo esto que acabamos de hablar, y ya me voy acercando al final de la presentación, creo que estoy bastante en hora o quizás un poco pasado, es en relación a alta potencia. Luego, como ven, digamos, esta es la complejidad de alta potencia. Pueden ver el tamaño de un aspa. Son componentes largos que tienen una complejidad grande. Mientras que en el mundo de la baja potencia los tamaños son otros y las aplicaciones son otros. Y ahí en el medio de esta foto pueden ver el tamaño de un conjunto de aspas de un pequeño aerogenerador de 350 watts fabricado con la ONG 500 RPM. Entonces les cuento un poco del proyecto 500 RPM. Básicamente en baja potencia las aplicaciones más usuales para la energía son sistemas off-grid, fuera de la red, básicamente para electrificación rural, temas de iluminación, comunicación como una computadora, una radio, una tele, y temas de refrigeración, heladera o freezer, y luego poder dar energía a bombeo de agua, electrificación de alambrados, repetidoras, ese tipo de usos de lugares rurales aislados de la red. Para darles una idea de lo que puede alimentar un aerogenerador de 700 watts, que tiene 2,40 metros de diámetro de aspa, con un viento razonable de 7 metros por segundo promedio, en una zona que tiene esa media, puede abastecer todos los consumos que ven ahí abajo, ¿no? En promedio, bueno, una heladera con freezer, 15 luces de 15 watts, un televisor color, una notebook, un equipo de audio y la carga de 2 celulares durante una cantidad de horas razonables por día. Eso es un poco un ejemplo ilustrativo. 500 RPM, lo que hacemos desde la ONG es básicamente proyectos de energía eólica de baja potencia para desarrollo rural y proyectos educativos. Esto lo que ven ahí es como arrancamos, digamos, con una ONG en Nicaragua instalando estos sistemas en la costa caribe de Nicaragua. Ahí fue que conocimos el diseño PIGOT, que es el diseño que utilizamos de aerogenerador. Es un diseño que utilizan más de 30 organizaciones en todo el mundo. Tiene, digamos, muchas ventajas. Cuando nosotros volvimos de Nicaragua, creamos 500 RPM con la idea de un poco replicar lo que hacíamos, lo que hacía esta ONG en Nicaragua, pero acá, en donde tenemos muy buenas condiciones, digamos, se dan un conjunto de condiciones propicias para este tipo de desarrollo. Básicamente lo que hacemos, o los ejes de trabajo, son un involucramiento local, es decir, que buscamos llevar las herramientas y los materiales a la zona en donde vamos a hacer el proyecto y fabricamos localmente el aerogenerador completo, tallamos las aspas, ponemos imanes en los discos, hacemos las bobinas, armamos los moldes, volcamos resina en esos moldes para armar los estaltores, los rotores, se arma el aerogenerador completo, se arma el tablero eléctrico con el rectificador, el freno, etcétera, y buscamos que haya un involucramiento local. Para eso, típicamente, lo fabricamos junto a una escuela técnica. Luego ese aerogenerador se instala en una comunidad, un lugar rural que necesite la energía, típicamente escuelas rurales, y ese es el modelo típico de trabajo de 500 RPM. Trabajamos con una tecnología apropiada, usamos el modelo PIGOT, no es que desarrollamos nuestro propio diseño de aerogenerador, sino que utilizamos el que es el más utilizado en el mundo por muchas ONGs y muchas organizaciones en todo el mundo. Nos enfocamos mucho en la capacitación para difundir el conocimiento y la teoría de la energía eólica en general y después de este aerogenerador en particular. Nos enfocamos en la sostenibilidad de los proyectos, por eso buscamos que localmente aprendan a fabricarlos y a mantenerlos, porque si no, con un aerogenerador de baja potencia, si no hay la capacidad de mantenerlo localmente, al cabo de unos años deja de funcionar. Es como un auto, digamos, requiere mantenimiento. Y buscamos también la replicación, o sea, buscamos que quienes aprenden a fabricarlo luego puedan fabricar nuevos equipos en el lugar. Hay algunos ejemplos de equipos que hemos instalado. Este lo fabricamos en San Rafael y se instaló en una escuela rural de Malargüe.
Bueno, en Córdoba, se fabricó en Córdoba y se instaló en una escuela rural ahí en la zona de las sierras, de Los Gigantes. Acá otro ejemplo que se fabricó en Buenos Aires y se instaló en una escuela más chiquita en la costa. Y bueno, básicamente ese es el programa de desarrollo rural que tenemos, que es fabricar con una escuela técnica e instalar una escuela rural. Hemos hecho muchos proyectos de estas características, ahí tienen un poco el mapita de todos los que hemos ya realizado desde el 2011, en prácticamente todo el país, y también hemos ido a otros países, hemos hecho proyectos en Uruguay, en Chile, en Paraguay, en México y en República Dominicana. Así que ahí pueden ver un poco nuestros proyectos. Les voy a dejar un videito cortito y con esto cierro mi presentación de 500 RPM. 30 millones de personas sufren la falta de electricidad en América Latina. Este problema podría resolverse apostando por las energías renovables y la educación técnica. Estos son los desafíos que afrontamos en 500 RPM. Nuestro objetivo es lograr que la energía eólica sea una tecnología de electrificación rural masiva, accesible y local en la región. Para eso necesitamos contar con la colaboración de muchos actores, porque sabemos cómo lograrlo, porque tenemos una vasta experiencia desarrollando proyectos en ámbitos rurales de la región. Queremos dar un salto de escala, con un modelo que involucra instituciones técnicas y organizaciones locales, y que apunta a generar polos rurales de fabricación, instalación y mantenimiento de aerogeneradores. Algo que podría replicarse en distintos países y serviría para mostrar un camino posible y sostenible para la electrificación del mundo rural. Ahí les dejo los datos de contacto, información si quieren profundizar un poco más en temas de 500 RPM, y acá cierro.